Mucha gente se inicia en la alimentación cetogénica o la keto sin carne ni lácteos, que es la que yo trato de promover, y tiene la promesa de que le va a disminuir el colesterol, que le van a disminuir los triglicéridos, pero luego no es así en algunos casos. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¡Qué miedo! Porque vas a hacerte una analítica y de pronto te sale el colesterol a 220, a 230, a 250 y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No se suponía que la alimentación cetogénica lo que hacía era disminuir el nivel de colesterol o mejorar el perfil lipídico, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a ver cuándo hay que preocuparse y cuándo no hay que preocuparse. Esto es muy importante, porque a lo mejor tú vas a mirar tus niveles de colesterol con un profesional que no entienda la alimentación cetogénica o que no esté a favor y te puede asustar mucho y tú pues entrar en pánico, que también te puede causar colesterol, el estrés. Ahora vamos a verlo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando tú vas a revisar unos parámetros en analítica, te vas a encontrar con lo que le llaman el colesterol bueno, el colesterol malo y los triglicéridos. Y también es importante que tengas en cuenta el parámetro que te da la medición de la glucosa. Ahora vamos a ver por qué. El colesterol bueno es el famoso HDL y el colesterol malo es el famoso LDL. Bueno, así es como se le llama, no es que sean buenos o malos. El LDL, el conocido como colesterol malo, en realidad son moléculas que se van a encargar de transportar el colesterol a los tejidos, el colesterol y los triglicéridos. El HDL, que sería el colesterol conocido como bueno, son las moléculas que van a traerlo de vuelta al colesterol sobrante para que se recicle en el hígado. Entonces, se ha visto que en general las personas que tienen un HDL más elevado que un LDL no presentaban problemas cardiovasculares y se ha creído que por eso el HDL era el bueno y el LDL era el malo, pero esto no es del todo real. Lo que hay que ver es dentro del LDL, es decir, digamos que son los transportistas, ¿no?, de colesterol, estas moléculas que transportan el colesterol, ¿cómo son? ¿Por qué? Porque si estas moléculas son pequeñitas, pueden infiltrarse en las paredes de las arterias y pueden generar placa, ¿no? Y ese sería el problema típico cardiovascular, ¿no?, que se estrechan las paredes de las arterias, entonces la sangre no puede funcionar, no puede circular bien. Cuando son moléculas grandes no tienes este problema, es decir, tenemos que saber si el LDL está compuesto por transportistas pequeñitos o transportistas grandes. Los pequeñitos son los problemáticos, los grandes no. Pero claro, ¿cómo podemos conocer ese dato? Pues existen varias maneras de verlo. La primera, por ejemplo, es que cuando tú tengas la analítica, hagas una división entre los triglicéridos que han salido en tu analítica y el HDL. Dividas los triglicéridos entre el HDL, o sea, el colesterol bueno. Si ese cociente te da en torno a 1, entonces puedes estar tranquilo porque las LDLs que tienes no son moléculas pequeñas, son moléculas grandes. Sin embargo, si ese cociente empieza a aumentar y llega incluso a ser en torno a 3, entonces ya ahí debes mirar a ver qué está pasando. Otra manera, porque no sería bueno, otra manera de comprobar si tienes LDL chiquititos o grandes. Bueno, pues sería dividiendo en centímetros tu perímetro medido en la zona del ombligo por tu altura en centímetros. Y entonces, si te da 0,5, lo mismo. Estamos ante un resultado positivo, ¿vale? Imagínate que te mide el perímetro 70 y tu altura en centímetros y tu altura es 165 en centímetros. Pues vas a tener un cociente que más o menos va a estar en torno a ese 0,5. Bien, correcto. El problema es si es mayor. Si es mayor, ahí ya empieza a preocuparte. Por eso siempre se dice que morfológicamente las personas que tienen la barriga muy grande pues, y están en general delgadas,
pueden tener problemas cardiovasculares. Es muy fácil verlo, es lo bonito de la medicina natural, que no solamente te fijas en parámetros en sangre, sino que también morfológicamente puedes ver signos de alguna patología, al menos incipiente, en una persona, y si es declarada, mucho más claramente. Bien, luego también habría que mirar en sangre qué valores tiene la proteína C reactiva, que es un indicador de la inflamación que hay en el cuerpo. ¿La inflamación cómo se produce? La inflamación se produce, por ejemplo, he mencionado un poquito antes, por estrés. ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace es que empecemos a desarrollar resistencia a la insulina, empecemos a segregar más insulina para compensar y empecemos a segregar otra hormona que es la hormona del estrés por excelencia, que es el cortisol. Y el cortisol es absolutamente inflamatorio. Entonces se genera una inflamación crónica. Cuando estamos estresados todo el tiempo, se genera una inflamación crónica. Esta inflamación crónica lo que va a hacer es predisponer a que tengamos este problema con el colesterol. Por eso hay que mirar si hay una inflamación en el organismo a través del parámetro en sangre proteína C reactiva. La inflamación, la resistencia a la insulina, ambos van muy unidos y ambos tienen que ver con un problema con el colesterol, porque el colesterol no viene del consumo de grasa. El colesterol viene de un problema con la insulina en sangre. Por eso, las personas que quieran disminuir su nivel de colesterol, lo primero que tienen que hacer es dejar de tomar, evidentemente, grasas, pero de las malas, las grasas trans, los aceites refinados de semillas y fritos y reutilizados, pero sobre todo lo que tienen que hacer es dejar de consumir alimentos con alto índice glucémico y que sean ultraprocesados y refinados. Por ejemplo, pues ya sabemos todos los productos que se hacen con trigo, que además seguramente no es ecológico, está manipulado, pero además refinado, trigo blanco, pan, pasta, galletas, bollería industrial, todos estos productos son los primeros que habría que quitar, que además suelen ir asociados a estas grasas proinflamatorias que son las grasas trans. Pero no hay que quitarse el aceite de oliva, no hay que quitarse el aguacate, no hay que quitarse incluso el aceite de coco o incluso el huevo. No hace falta quitarlo para mejorar el perfil lipídico, hay que quitar esos otros alimentos que son los causantes de la inflamación. Hay que mirar también el nivel de triglicéridos. En una alimentación cetogénica, el nivel de triglicéridos tiende a disminuir. Lo que pasa es que al principio puede ocurrir que haya algunos ajustes y hay que ver cómo vas evolucionando en el tiempo. Por eso también puede ocurrir que al principio aumente el colesterol y te asustes. ¿Qué serían los triglicéridos? Serían la carga que transportan estos transportistas, que serían las moléculas LDL. ¿Por qué es peligroso tener los triglicéridos altos? Porque si estas moléculas LDL tienen que transportar mucha carga, necesitaremos más moléculas. Es lógico, porque hacen falta más transportistas. Entonces, si aumentamos la cantidad de LDL, aumentará la cantidad de LDL de moléculas grandes y de moléculas pequeñas. Y las moléculas pequeñas hemos dicho que son las que no nos interesan. Por último, habría que medirse cómo es la glucosa en ayunas. Si la glucosa en ayunas está en torno a 80, 90, 100, entonces no hay peligro aunque tengas el colesterol alto. Sin embargo, si tienes la glucosa en ayunas elevada, que pueda llegar a 200, 250, ahí ya hay un peligro con ese colesterol, ¿vale? Por tanto, la alimentación cetogénica es una alimentación que nos va a ayudar a que no tengamos esas moléculas pequeñas de LDL y aunque que vienen del consumo de hidrato de carbono especialmente refinado, y aunque tú tengas tu perfil lipídico que no cumple la cantidad de colesterol, que no cumple entre el HDL y el LDL los parámetros en analítica estándar, si tienes estos otros parámetros que hemos comentado, la glucosa en ayunas baja, los triglicéridos bajos, bueno, los ratios que hemos dicho, pero también, sobre todo, por eso me para un poquito más, el nivel de estrés bien gestionado, entonces no debes tener problemas. Aún así, prueba
a disminuir, si estás haciendo la cetogénica, a disminuir a lo mejor en el café keto, pues si tomas al día 4 cafés ketos, que puede ser porque el café ayuda a entrar en cetosis y a mantenerla, pero tú tienes el hábito de ponerle aceite de coco o mantequilla, pues en ese caso prueba a no ponérselo por una temporada y ponle únicamente MCT, los triglicéridos de cadena media, a ese café a prueba de balas, ese café cetogénico o bulletproof, para ayudar. Pero lo importante, lo verdaderamente importante es estos ratios y sobre todo si no estás haciendo una dieta cetogénica, pues que inicies por lo menos una bajada de carbohidratos o una eliminación completa de carbohidratos de los que he mencionado en tu alimentación. Los refinados y todas las grasas que son grasas trans o grasas oxidadas, porque el problema de estas moléculas chiquititas de LDL es sobre todo cuando se oxidan, cuando el colesterol se oxida. Y todas estas grasas trans, todas estas grasas que están manipuladas, que están ultraprocesadas, que están en los alimentos light, ¿no? Además a los alimentos light le quitan la grasa para introducir más azúcar, porque el sabor hay que dárselo de alguna manera. Todo eso es lo que produce la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, conocido como colesterol malo, pero que ya sabemos que no es todo malo, solamente las pequeñitas, que son las que tienen más posibilidades de infiltrarse en las paredes arteriales y generar la temida arteriosclerosis.